Buenas tardes, chicos. Bueno, pues el día de hoy nos toca ver la parte de la sentencia, donde nosotros tratamos de entender, pues ya prácticamente llegamos casi al final de nuestro curso, donde nosotros también tratamos de analizar, de ver cuáles son todos aquellos aspectos que a nosotros nos llevan o a nosotros nos conforman prácticamente el final, ¿no? O sea, si nosotros vemos un análisis de una sentencia en materia penal, pues nosotros tenemos que decir que al final del día, esta es como que la etapa más importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque al final del día ya vieron todos nuestros argumentos, ya vieron todos nuestros elementos de carga de la prueba y entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues el sistema judicial a nosotros nos va a dar prácticamente lo que es pues prácticamente una resolución, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, pues prácticamente nosotros necesitamos saber qué es una sentencia, ¿vale? Si nosotros lo vemos desde la parte del diccionario jurídico mexicano, pues nos dice que sentencia se entiende como una máxima, un pensamiento corto o una decisión. ¿Qué quiere decir? Pues que es la resolución que se pronuncia de un juez o de un tribunal para poder resolver el fondo de un litigio, un conflicto o una controversia, ¿no? Lo que significa prácticamente la terminación normal, pues, de un proceso. Si bien es cierto, chicos, el concepto estricto de sentencia es el de resolución que pone fin a un proceso decidiendo el fondo del litigio, también se le denomina como un dictamen, ¿vale? O prácticamente parecer, ¿no? Que alguien tiene o que alguien sostiene. Dicho grave o sucinto, ¿no? Que encierra prácticamente la doctrina o la moralidad o hasta cierto punto, pues una declaración de juicio y resolución de un juez. Es prácticamente, eso es una sentencia, ¿no? Yo les decía, la sentencia es el acto más importante de una función jurisdiccional que tiene el Estado, toda vez que constituye el punto culminante de todo proceso. ¿Qué quiere decir? Pues que consiste en aplicar el derecho a un caso sometido, ¿no? A una consideración de los órganos encargados de la misma. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que nosotros tratamos de entender la decisión que corresponda a la relación procesal. Ojo, ¿eh? Una relación procesal que se da al final del día, ¿con qué? Con la carga de la prueba que nosotros hicimos, una denuncia, una predenuncia, todos los alegatos, los que veíamos en su momento dado, ahora sí, todos nuestros argumentos, y esto culmina con la etapa de la sentencia, ¿vale? Ahora, pues prácticamente, chicos, tenemos que entender la lógica en una sentencia, ¿no? Antes de entender la lógica, necesitamos ver los elementos de una sentencia. ¿Qué quiere decir? Pues que incluye una fundamentación, una motivación y la parte resolutiva. Dentro de estos elementos, pues prácticamente a nosotros nos van a garantizar una legalidad, ¿no? Y justicia dentro del proceso penal por medio de los argumentos y los alegatos que nosotros hicimos o que nosotros tuvimos para poder entrar en una misma forma, en un mismo entorno, e incluso hasta en una misma estructura social, ¿vale? La lógica, chicos, de la sentencia, pues prácticamente nosotros la tenemos que entender como ese juicio lógico de los hechos de las normas y la conclusión. ¿De quién? De los resolutivos, que era la parte que yo les decía, ¿no? Que contienen la verdad legal. Prácticamente tenemos dentro de esta lógica, pues híjole, es que si lo vemos desde un punto de vista lógico, la sentencia, chicos, pues prácticamente constituye un silogismo, ¿no? Compuesto pues por una premisa mayor, que en este caso es la ley, y una premisa menor, que en este caso pues es el caso que nosotros le presentamos al juez. Y también tiene una conclusión, ¿no? Que es la parte resolutiva o prácticamente una proposición, que es la aplicación de la norma al caso concreto. El silogismo, chicos, es una argumentación deductiva, un raciocinio en el cual por supuestas proposiciones o premisas se llega a una nueva proposición, calificándose pues como la expresión perfecta, ¿no? De un raciocinio perfecto, por lo que el acto procesal más importante de cualquier órgano jurisdiccional, pues es la sentencia.
la cual constituye la resolución de la litis, ¿no? Yo les decía, dentro de la praxis ya planteada y sometida a consideración de un juez. ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué decimos que es la consideración de la praxis, chicos? Pues porque al final del día nosotros empezamos a buscar o nosotros empezamos a asimilar si realmente esta parte es perfecta. ¿Perfecta para quién? Bueno, pues perfecta para todas aquellas personas que realmente creen, ¿no? O asimilan un sistema de justicia analizándolo desde un punto de vista personal. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del juicio en materia penal o de los delitos en materia penal que tú vayas a llevar al caso, ¿no? Esto, chicos, pues es prácticamente eh, decidir, ¿no? La elección de una premisa mayor sobre la cual se ve fundamentada una sentencia, ¿no? Que prácticamente representa o presenta el problema del que haya más de una premisa posible. Cada una de ellas, obvio, tienen que estar vigentes, ¿no? En el ordenamiento jurídico positivo. eh, Y pues prácticamente estas son las premisas elegidas en función de lo que se estima, ¿no? Hacia un fallo correcto. Toda vez que con propiedad, pues es posible afirmar que sentenciar no es conocer, sino valorar. Ojo, ¿eh? Yo les decía en un principio cuando nosotros veíamos la lógica, yo les decía, es que no es lo mismo eh, tratar de conocer lo que nosotros, lo que a nosotros nos dicen, sino al final del día tratar de valorarlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque si nosotros lo volvemos o nosotros lo valoramos, chicos, a nosotros nos va a dar una función específica y esa función específica pues nosotros la tenemos que valorar, nosotros la tenemos que llevar a cabo mediante ciertos principios de legalidad, ¿no? Principios de legalidad en donde tenemos la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, que al final del día estos tres son los únicos aspectos más importantes que va a tomar en cuenta la ley. O bueno, el juez no es que los tome en cuenta, los va a valorar, yo les decía, porque el juez no es consciente, eso sí se los digo, el juez no es consciente de lo que tú tienes o de lo que tú llevas, ¿vale? Simplemente el juez se va a dedicar a tratar de entender o a tratar de asimilar si realmente hay una función con ello o no. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que tú le presentas. Y entonces este principio de legalidad te va a decir si sí realmente tenemos ciertas proporciones o ciertas características para que se puedan llevar a cabo. Ojo, no necesariamente nosotros vamos a poder llevar una buena sentencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también tenemos prácticamente el sentido de la sentencia, ¿no? O sea, en donde prácticamente constituye pues el acto, ¿no? Mismo del juzgador, en donde en un caso concreto, pues por medio del cual nosotros tratamos de analizar, o el juez trata de analizar, y se pone fin a una controversia surgida entre quién, pues entre particulares, ¿no? O entre particulares y el Estado, o algún órgano jurisdiccional. La conclusión, chicos, del órgano jurisdiccional, prácticamente, ¿cómo decirlo? Pues será emitir, ¿no? Una sentencia en la que precisamente se va a reconocer la pretensión del actor. Y obvio, esta pretensión del actor es fundada, ¿eh? Por qué es fundada, chicos? Pues porque al final del día, ya sea que se trate de una acción declarativa o de una acción de condena, ¿no? La sentencia tendría que resultar en consecuencia, pues en una sentencia declarativa, ¿no? O una sentencia de condena. Es decir, una sentencia que declara el hecho o el bien, que declarando del hecho o declarando el hecho reconociera la existencia de ese derecho, ¿no? Y condenará entonces ahora sí la autoridad a una cierta obligación que tendría que ser pues prácticamente cumplida, ¿no? A efecto de dejar satisfecha la pretensión del actor. En este caso, chicos, obviamente estaríamos ante el supuesto de una emisión de sentencia de condena, ¿no? Una sentencia que pues no dejaría satisfecha la pretensión del justiciable con una simple declaratoria de nulidad, ¿vale? Sino que tendría a su vez que señalar la forma y los términos en cómo la autoridad debería de cumplir en el ámbito administrativo para poder satisfacer
el derecho del acreditado, ¿no? Y el reconocimiento del actor, y pues que puede consistir en restituirle en el ejercicio del derecho o en otorgarle ciertas prestaciones de dar, ¿no? En donde prácticamente sería la devolución de ciertas cantidades. Prácticamente es el hacer o el no hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos con esta parte, nosotros tendríamos que ver qué mecanismos están surgiendo dentro de las instancias para poder dar una legalidad, ¿no? Yo les decía, o la parte de la fundamentación de la sentencia. Nosotros no podemos generar o nosotros no podemos empezar a tramitar ciertas cosas porque nosotros empezaríamos a discernir lo que nosotros hemos conocido a lo largo de todos estos cuatrimestres como el derecho, ¿no? Y si no lo vemos así, chicos, pues en realidad no funciona, ¿no? Deberíamos también de tener en cuenta, chicos, que el órgano juzgador, una vez que ha llegado, pues prácticamente el momento establecido en la ley para que emita una sentencia y que ponga fin a un juicio desde las 7 partidas, ¿eh? Y se ha señalado que prácticamente esto es un legado precisamente de una institución pública, ¿no? ¿Cuál? Pues las 7 partidas, ¿no? Eso ustedes lo tuvieron que haber visto en materia penal, en el sentido de que la sentencia, pues es una decisión legítima, chicos, de un juez sobre una causa controvertida, ya sea en un tribunal o entre particulares. Y pues también cabe recordar que la palabra sentencia, pues proviene del vocablo latino, que significa entendió. Precisamente da una idea de lo que trata de reflejar un momento determinado o concreto, ojo, o concreto, dentro de la resolución y del sentir del juez. Esto derivado de los factores de las circunstancias que resulten en el procedimiento. Y entonces ahora sí, tendríamos que regresar al mismo punto. La sentencia no es conocer, sino es valorar. Si nosotros damos esta revisión de sentencia, chicos, nosotros tendríamos que entender o nosotros tendríamos que analizar al final del día cómo el juez lo está valorando, cómo el juez lo está llevando a cabo y la parte más importante, cómo el juez dentro de esta última instancia tiene que entender o tiene que asimilar si realmente va a tener algo bien importante, que son los criterios jurisprudenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues cómo nosotros vamos, primero nosotros cómo vamos a tratar de interpretar la ley y en segundo lugar, cómo es que el juez va a tratar de interpretar la ley, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día, esta decisión judicial, chicos, debe de tener todas las consistencias, lo decimos con todas las palabras, debe de tener todas las consistencias con las cuales se refleja o con las cuales se lleva a cabo, ¿mediante qué? Pues mediante un sistema judicial en materia penal que nosotros tenemos, ¿no? Estos criterios jurisprudenciales, chicos, nos dan pues prácticamente algo que nosotros conocemos como la auténtica sentencia, ¿no? En materia penal se conoce la auténtica sentencia como el desprendimiento de una definición, ¿no? Y solo para englobar lo que es una sentencia definitiva, ¿no? Aquellas, pues que prácticamente son aquellas que van a poder resolver una controversia, ¿no? Y las resuelven de una forma o de una última forma, ¿no? Dentro de la parte principal y en la parte definitiva. Es decir, en cuanto al fondo. O sea, el juez no va a agarrar y no te va a decir, chicos, es que necesito que ustedes me digan la sentencia de fondo. No, esa sentencia de fondo, el juez es el que va a poder determinar para poder encontrar, o mejor dicho, él trata de encontrar un equilibrio dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Para que realmente se pueda llevar a cabo y para que realmente se pueda estimular. Esta parte o esta forma de fondo, chicos, nosotros la podemos ver dentro de un impacto social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final del día, cómo influye esta percepción judicial y cómo nosotros podemos determinar una prevención del delito. Ojo, ¿eh? Nada más una determinada o una determinación sobre la prevención del delito. ¿Por qué? Porque nosotros, como se los había dicho en clases anteriores, nosotros no podemos prevenir un delito por el simple hecho de tener una ley o por simple hecho de manifestar una sentencia en este caso, ¿no? O sea, al final del día, esta parte de fondo que a mí me está dando o que a mí me hace ver, también lo trato de analizar. ¿A partir de qué? A partir de un procedimiento, ¿no? Un procedimiento en donde se asume una forma, ¿no? Y las características que van a poder determinar o que van a poder llevar a cabo
¿Para qué? Pues para que se pueda dar, ojo, todo desde el 2012 en materia penal se van a dar sentencias interlocutorias. ¿Qué quiere decir? Pues que es conveniente establecer que solo puedan considerarse sentencias, chicos, aquella resolución que emite el juzgador, siempre y cuando decida la cuestión principal en cuestión del fondo a un negocio planteado. Ojo, negocio entre el Estado y los particulares. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver como negocio este sistema judicial, este sistema en donde nosotros tratamos de entender si realmente funciona mi justicia o si realmente no me funciona. Ojo, la sentencia, chicos, en un sentido estricto puede apreciarse desde dos puntos de vista, ¿vale? El primer término como el acto más importante que tiene un juez, ¿no? En virtud de que se pone pues fin a un proceso, ¿no? Al menos en su fase de conocimiento. Y en segundo lugar, pues como un documento en el cual se consigna dicha resolución judicial. Según el primer aspecto que nosotros estamos analizando, chicos, las sentencias pueden dirigirse o pueden distinguirse en varias categorías de acuerdo con diversos criterios, entre los cuales vamos a poder rescatar pues lo relativo a los efectos, ¿no? Y a su autoridad. Se puede mencionar que en prácticamente en nuestro sistema procesal, nosotros lo vamos a poder llevar a cabo mediante la configuración de tres sectores, ¿vale? Señalados, no lo digo yo, por una doctrina científica del proceso, ¿no? Lo que son prácticamente contemplados y expresados por los códigos respectivos. Y esto pues se puede deducir implícitamente en sus disposiciones, ¿no? Es decir, en las llamadas sentencias, ¿no? Puramente declarativas, de condena y constitutivas, ¿eh? Ojo, las primeras son aquellas que van a clarificar el derecho o la situación jurídica controvertida, en donde prácticamente las segundas señalan la conducta que debe de seguir el demandado o el acusado, ¿no? En su caso, y el motivo del fallo. Y finalmente las terceras, pues que son aquellas que predominan pues en cuestiones civiles y familiares. Esas vamos a dejarlas de lado. Nosotros nos interesan en materia penal. Ahora, por lo que respecta a una autoridad, chicos, prácticamente en los fallos, ¿no? En el derecho procesal que nosotros tenemos o que nosotros hemos visto en materia federal, la llamada sentencia definitiva, esa decide la controversia en cuanto al fondo, lo que yo les decía, pero al final del día nosotros tenemos que admitir medios de impugnación en los cuales las partes inconformes pueden lograr la modificación de quién, pues de una sentencia. ¿Qué quiere decir? Que esta sentencia a futuro, pues no es algo claro, ¿no? Simplemente son perspectivas en donde nosotros podemos entender una posible eficacia y una equidad en base a qué, en base a las tendencias que nosotros hemos hecho, hemos analizado y la parte más importante, ¿no? El administrador de justicia, que en este caso, pues es el Estado, ¿no? Por otro lado, chicos, también tenemos sentencias que no son sentencias, ¿vale? Las sentencias o prácticamente las llamadas sentencias en las resoluciones incidentales, mismas que por su propia naturaleza son de carácter provisional y no son definitivo, suelen denominarse sentencias interlocutorias. Esta resulta pues prácticamente errónea, ¿no? Considerarla como una sentencia a otras resoluciones que no tienen esas características. Y a la inversa, ¿no? Situación que ha provocado confusión especialmente en la legislación y en la jurisprudencia y en la mayoría de los abogados. ¿Por qué? En materia penal, que es la que a nosotros nos interesa, este tipo de sentencias, chicos, muchas veces me dicen si realmente están funcionando o no están funcionando las cosas. ¿Por medio de qué? Pues por medio de lo que yo tengo. Hay algo bien importante, chicos, que nosotros hemos visto o que nosotros hemos hecho y que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una sentencia eh, principal y nosotros podemos decir, es que, ¿qué es lo que me está dando? Pues no, pues como medida provisional dentro de la sentencia te dice que tú únicamente vas a permanecer 3 meses dentro del reclusorio, vas a pagar una multa y esto en cuestión de que puedas llevar tu proceso por fuera. Bueno, cuando el juzgador te lo dice de esa manera, no es una sentencia, únicamente es una sentencia intermedia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos garantizar la aplicación de la ley, la garantía de los derechos y asimismo la justicia y la legalidad.
Ahora sí, chicos, cuando nosotros empezamos a entender esta parte, nosotros podemos a poder decir que aquí es en donde nosotros vamos a poder entender lo que nosotros conocemos como amparo. Esa es otra materia, ¿no? Pero ojo, los efectos erga omnes dentro de las sentencias, chicos, pues prácticamente significa, es una sentencia en contra de todos. Ustedes de repente en materia penal, cuando tengan más de un cliente que está listo para una sentencia, les van a decir, es que la sentencia erga coms, nosotros la vamos a definir, así lo dice, ¿no? Y la sentencia es tas, tas, tas. ¿Qué quiere decir? Que esta sentencia es en contra de todas las personas que están, ¿qué? Involucradas. ¿Por qué? Muchas veces las sentencias son de manera personal, ¿no? Pero cuando se conjugan los elementos que hemos visto en materia penal, entonces se da una sentencia erga coms. Esta sentencia es porque únicamente se dicta una sentencia para todos, ¿vale? Conclusión, chicos, la sentencia prácticamente nosotros podemos decir que en materia penal es la parte fundamental que nosotros vamos a tener para poder garantizar la justicia. Ojo, ¿eh? Nosotros únicamente vamos a poder allegarle de todas las características al juez y el juez las va a valorar. ¿Por qué lo decimos así? Porque el juez nunca tuvo conocimiento de lo que pasó. Nosotros únicamente le vamos a acercar nuestros elementos, carga de la prueba, argumentos y ahora sí, el juez valora y nos da una sentencia. ¿Vale, chicos? Bueno, pues sin más, chicos, nosotros nos despedimos el día de hoy, esta semana prácticamente 11 que ya estamos por terminar. ¿Qué se les va a quedar de tarea? Pongan mucha atención. Quiero que de tarea ustedes me digan si realmente han tenido sentencias, no en materia penal, cualquier tipo de sentencia, ¿no? Por ejemplo, cuando tu mamá te regaña y te dice, ¿sabes qué? Es que no puedes salir, ¿no? Eso prácticamente sería una sentencia, ¿no? Cuando agarra a ti y a todos tus hermanos, esa sería una sentencia erga coms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito 5 sentencias que ustedes hayan tenido en su vida y 3 sentencias erga coms, ¿vale? Sin más, chicos, nosotros nos despedimos y prácticamente nos vemos la próxima semana, ¿vale? Quedo pendiente de cualquier situación, las tareas las mandamos al correo. Gracias.